Bueno, buenas noches. Realmente cuando Tere hace esta presentación, y a mí me gustaría en mi interior decir que soy médico nada más, digamos, un estudiante pedernido y que he disfrutado realmente todo mi proceso de formación, tanto en la forma tradicional como en todo esta apertura tan interesante que hoy la industria, digamos, de Nutrilite y lo que se está viniendo, digamos, como modelo futuro de salud es el que nos está, a mí al menos me fascinó y a partir de ahí realmente mi historia personal de vida y todas las cosas que he hecho me han dado una gran cantidad de satisfacciones, ¿no? Entonces, como introducción quería decir que estoy convencido, ¿no?, que el futuro de longevidad con calidad de vida, que es lo que hoy queda como pendiente dentro de lo que es el desarrollo formativo de la medicina, es muy importante entender que necesitamos entender que hay dos aspectos claves. Uno que nos toca interactuar, nada que ver cuando yo empecé a ejercer lo que se vive ahora, en un mundo, digamos, de una gran democratización de la información. Hoy cualquiera accede a la información, el 60% de las consultas de las personas se hacen primero a través del Google. Entonces hoy realmente los médicos ya no nos alcanza, digamos, la formación que hoy las universidades, los hospitales nos están dando, porque estamos cada vez en desventaja, ¿no? Por eso que es muy importante la apertura mental y entender que el futuro va a ser aquella persona que tenga la máxima apertura y visión amplia y holística, digamos, de lo que es la salud, ¿no? Y cómo podemos manejarla. Eso por un lado. Y segundo, que creo que es otro emergente enorme, digamos, es la potencia y la presencia de los nutrientes como una estrategia poderosa para el mantenimiento, mejoramiento y la prevención de enfermedades. O sea, hoy un médico que no maneja un teléfono celular o que no maneja una mínima tecnología, está una diferencia de condición enorme en cuanto a la información, y si no sabe de lo que es las tendencias hoy de la nutrición y cómo los nutrientes están marcando un camino cada vez más poderoso, queda en tremenda desventaja. Desventaja ante un paciente, desventaja ante sus expectativas profesionales. O sea, realmente el conocimiento del mundo de los nutrientes es muy, muy poderoso y muy necesario. Entonces, vamos a ir hablando algunas cosas, digamos que ya entrando directamente a casos clínicos, que es un poco lo que yo quería explicar, cómo se hace tan importante y valiosa la formación en nutrición. Y obviamente que vamos a hablar también algunos aspectos de lo que es Nutrilite, digamos, como industria, y cómo su fundador, que hace más de 80 años, fundó esta, digamos, empresa, pero que tuvo como unos 20 o 30 años previos de generación de experiencia. Carl Rainbow, el fundador, digamos, de Nutrilite, era un hombre, un pionero total, que él, en su objetivo, su sueño personal era llevar a la nutrición humana a un equilibrio natural. Él decía que hay que buscar la vuelta para buscar un equilibrio en el metabolismo y la nutrición humana. Y que él veía los desbalances en diferentes países, le tocó estar en China, en diferentes lugares, y veía las diferencias entre diferentes grupos sociales, la presencia de muchas enfermedades dependiendo del estrato social, y cómo todos esos grupos tenían carencias nutricionales muy importantes, que también coinciden que en el 1913 en Estados Unidos empiezan a hablar un poquito del descubrimiento de los precursores de la vitamina A través de las experiencias, digamos, de los lácteos. Él, por ejemplo, en China le tocó en un momento trabajar en la industria láctea y veía cómo las vacas que eran, digamos, pasteadas en zonas de alfalfa tenían un rinde mucho mayor, una calidad, digamos, del pelo y menos presencia de enfermedades, y él ya tenía una búsqueda permanente de entender que la naturaleza iba a ser un gran proveedor de respuestas en salud. Y así fue, porque después se vio, se convalidó que justamente el alfalfa, que es una de las fuentes vegetales más poderosas que tiene Nutrilite en sus componentes, tiene más de 20 fitonutrientes y tiene vitamina K y tiene muchos componentes de alto poder preventivo y hasta curativo, digamos, de muchas enfermedades crónicas.
Entonces, yo creo que el contrabalance que hay que poner hoy desde la medicina actual es tratar de mensurar que lo que hemos sido educados, que obviamente sirve mucho para los niveles de intervención 3 y 4, donde ya hay presencia de daños metabólicos en el laboratorio y presencia digamos, lesiones clínicas en el cuerpo, hoy ya pueden ser intervenidos y podemos trabajar en las diferentes etapas para ir como generando una lentificación, diríamos, desaceleración de los procesos de enfermedad, que son los que más están dañando a la gente, ¿no? Entonces, esta concepción holística, él la vio de entrada como fundador, y también vio algo muy interesante que quiero hacer un comentario, y aquí se ensambla lo que nosotros hacemos como médicos profesionales y lo que nosotros podemos lograr desde una estructura no solamente poderosa de salud, sino con una contrapartida económica valiosa. Él introduce el método digamos, desintermediación, que quiere decir que nosotros, dentro del proceso educativo, hemos sido educados al uso de fármacos y cirugía. Esas son las terapias más convencionales que hay en las estructuras de salud. Y esos dos elementos son manejados por estructuras de afuera. O sea, uno si se pone a pensar, es cierto que muchos medicamentos de la farmacopea son útiles y necesarios, pero no puede ser la única herramienta. Necesitamos una herramienta complementaria que nos permita entrar en el mundo de las soluciones más amplias, ¿no? Y es por eso que Nutria acá se hace muy fuerte, ¿no? Entonces las personas tenemos que entender que nos falta aprender mucho esta área para tener mejores resultados, ¿no? Entonces, también es otra cosa interesante, es que tenemos que entender que para poder mejorar la calidad de vida y lograr mejoramiento y curación de enfermedades, tenemos que trabajar sobre las causas que lo producen, ¿no? Y justamente los nutrientes atacan los orígenes de los procesos de enfermedad, desde la inflamación crónica, desde los procesos de degeneración, de la apostosis patológica, de todas las cosas que vemos que están afectando a la salud. Entonces, yo lo que voy a explicar ahora, ¿no? De mi experiencia clínica actual, porque todavía hago nutrición, ¿no? En una clínica, y obviamente vienen casi todos pacientes con situaciones de salud muy relacionadas al tema nutricional, y realmente quiero explicar cómo la nutrición es tan abarcativa y empieza prácticamente desde la concepción hasta que nos vamos de este mundo. Con lo cual, la capacidad operativa y abarcativa que tenemos con la nutrición es muy amplia, es muy rica como para desaprovechar y tomar beneficio, ¿no? Entonces, yo quiero contar, por ejemplo, el primer caso. Quería explicarles un caso que les va a parecer un tanto atípico, pero suele pasar desde la nutrición y yo desde la pediatría y demás, y pediatría, he tenido contacto con casos de este tipo, y quiero comentarles lo que pasó con un caso clínico de una adolescente de 19 años que consulta por una anorexia nerviosa de los 12 años. Imagínense todo digamos, la historia, digamos, de interconsulta, de diferentes hospitales, diferentes lugares, hasta que cae en mis manos, ¿no? Y desde ya el director de la clínica me dijo, vamos a ver cómo te defiendes con este caso, porque él sabe que las anorexias no son fáciles. Entonces, ¿qué es lo que primero que hice? Y por eso creo que a mí me ayudó tanto todo este proceso de amplitud en la formación, es primero, sabiendo yo cómo es un poco el funcionamiento de la anorexia nerviosa, para los que no saben, son personas que tienen un trastorno, digamos, de su imagen corporal y un fuerte, digamos, rechazo o un miedo enorme, digamos, a generar sobrepeso y obesidad, con lo cual tienen un problema muy serio en la continuidad de la alimentación. A veces es anorexia sola o a veces puede ir con más síntomas acompañantes. Pero la realidad es que la persona se va desnutriendo paulatinamente y va afectando todos sus órganos internos, incluyendo hasta sus células cerebrales, porque este paciente ya estaba tratado psiquiátricamente, ¿no? Con sertralina y demás cosas, con lo cual no era un paciente simple, ¿no? Entonces yo lo que hice fue muy claro, estaba la madre ahí, que siempre la madre está con una ansiedad terrible por resolver el tema, y la nena obviamente con un avasallamiento y con una infinidad de interconsultas. Entonces lo primero que le dije es, bueno,
vamos a hacer lo siguiente, vamos con una estrategia y lo primero que te voy a preguntar, ¿qué es lo que más te preocupa? Y entonces cuando le pregunté eso, me dijo, y lo que yo en realidad más me preocupa es que no quiero comer nada que me engorde, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, tranquila, eso lo vamos a probar a un principio. Yo lo que voy a proponerte es lo siguiente, lo primero que voy a hacer es ayudarte a nutrirte. Y para ayudar a nutrirte necesitas recomponer tus reservas de vitaminas y necesitas digamos, apoyo también con proteínas. Y le dije, y yo tengo la costumbre de llevar al consultorio de los productos y le muestro. Le digo, mira, este es un multivitamínico que tiene vitaminas naturales, sacado de granja orgánica, que tiene muchos componentes que van a empezar a activar todo tu decaimiento, todo esto que estás pasando, para que tu cuerpo tenga más actividad y pueda estar más propensa a que puedas tener una mejor alimentación. Y para evitar que vos comas cosas que pensás que te puedan hacer mal, vamos a usar inicialmente las proteínas vegetales y le mostré los orígenes de las proteínas vegetales y le dije, y así empezamos y nos vamos a ir viendo cada 15 días o cada mes y vamos a ir chequeándote. Ella ya traía algunos estudios, así que realmente estaba bien estudiada, pero les hago el resumen. Cuando yo le hablé a la persona que le iba a mejorar su metabolismo y que su actividad iba a mejorar gracias a las vitaminas y a las proteínas, la persona, yo vi que hizo con una mirada de tranquilidad, se aflojó y me dijo, está bien, voy a hacerlo. Le dijo, y la madre no entendía nada porque ella siempre se oponía a todo. Pero les hago un resumen. Yo la he visto ya 2 veces más y en un mes y medio aumentó 7 kilos. ¿Por qué? Porque ella mejoró su actitud, mejoró su estado cognitivo, empezó un plan, digamos, de aceptación de algunos alimentos y la verdad que la madre fascinada y recontra agradecida. Entonces, fíjense cómo en cualquier aspecto que uno va a abordar, ya sea patológico, no patológico o preventivo, la nutrición es clave. Y sobre todo la estrategia de Nutrilite con la suplementación, que la ventaja que nos da que en poco tiempo podemos empezar a operar en forma amplia. Acuérdense que uno de los grandes secretos, digamos, de Nutrilite es la sinergia. Nosotros en medicina manejamos sinergia, pero lo hemos usado a veces con antibióticos o con alguna otra estrategia, pero nunca lo hicimos desde el punto de vista nutricional. Si yo estoy utilizando un multivitamínico, como puede ser el doble X o el Daily, estamos hablando de por lo menos entre 20 y 30 y pico de componentes que trabajan simultáneamente y con un soporte estructural hacia las reservas proteicas con proteínas en forma directa que son de una absorción altísima porque son vegetales, no tienen grasa animal, no tienen hidrato de carbono, realmente son productos tremendamente nobles, es imposible fallar. O sea, la única forma de fallar es que no cumpla nada del tratamiento, pero ahí viene la segunda parte importante de un tratamiento, es el conocimiento que uno tiene de lo que está haciendo. Por eso que toda nuestra escuela de formación está basada en educación y en formación constante, porque el paciente va a responder dependiendo del nivel de convicción que uno tiene en las indicaciones y en el conocimiento previo de la estrategia que va a usar, ¿no? Entonces, por eso que los casos son muy variables, ¿no? En la segunda consulta yo ya empecé a introducir el omega, que también es importantísimo para fortalecer la membrana celular, para fortalecer todo lo que es estructura, digamos, parenquimatosa y también para mejorar lo que es las neuronas, o sea, acuérdense que todas las coberturas neuronales están, digamos, basadas en lípidos, ¿no? Y uno con el omega 3 llega en forma directa a fortificar esto, con lo cual es como que uno va levantando diferentes estructuras con una misma estrategia. Entonces, realmente la respuesta es muy importante, ¿no? Después, bueno, los casos más comunes que veo, y creo que son los que más se ven, tienen que ver mucho con la prediabetes o diabetes tipo 2, que es realmente una pandemia enorme. Y en esto quiero dejar un solo mensaje, decirles que la evolución de lo que está pasando con la diabetes tipo 2 es increíble el crecimiento a nivel global como una pandemia y realmente es llamativo como a veces acabamos de atravesar una gran pandemia que es la del COVID
que en relación al volumen de casos y de millones de casos en el mundo comparado con la diabetes tipo 2, debe ser de 1 contra 100. Realmente en esto hay que ser muy claro que los métodos de comunicación de lo que nos pasa desde los problemas serios de salud no nos llegan a la gente y menos, y hay muchos médicos tampoco, ¿no? Entonces tenemos que dimensionar a qué le estamos apuntando, a patologías más comunes: diabetes, hipertensión, obesidad, sobrepeso, artrosis, artritis, las degenerativas cerebrales. Todas ellas funcionan y responden a diferentes nutrientes. Para eso hay mucha información. Mario Nigro es un capo en esto, igual que Alejandro, han aprendido un montón, y la verdad que son referentes que apoyan constantemente al equipo. Inclusive yo aprendo mucho de ellos, porque el aprendizaje es constante, ¿no? Entonces, yo quiero decirles que realmente estamos con una herramienta poderosísima y tenemos que hacerla caminar. La importante, dice Carl Rainbow, es de lo que hagas y te funcione bien, sigue haciéndolo, porque ese es el camino, ¿no? Y cosas que me llamaron mucho la atención, ¿no? ¿En qué época inicia este hombre, ¿no? Todo su desarrollo digamos, de lo que es Nutria, qué visionario, donde todavía en el mundo no se hablaba de nutrientes, él ya estaba viendo los nutrientes. Entonces, por eso yo creo que es importante, ¿no? Con patologías comunes que consultan, ¿no? Ustedes van a tener muchos contactos con gente con hinchazón de pies, alteraciones digamos, en retorno venoso. Todas estas patologías tienen que ver con la cronicidad y el daño metabólico y cardiovascular. Así que creo que con esto no tengo varios casos, pero quería unir los conceptos con la clínica y que decirles que está todo disponible. Realmente está todo disponible, el equipo y los referentes, para que cada uno pueda sacarse todas las dudas y realmente llevar adelante esto desde diferentes ángulos, aquellos que son promotores de salud, donde puedan enfocar todos estos temas desde ese punto de vista, y los profesionales que obviamente por tener más conocimiento y más legalidad para hacerlo, lo podemos hacer con mayor, digamos, apertura y profundidad. Pero todos somos operadores de salud y los primeros que debemos de cuidar nuestra propia salud. Uno no puede ser un buen comunicador si no es un buen modelo de salud. Así que bueno, les doy un mensaje y decirles que estamos en un momento muy lindo. Este año va a ser de mucho crecimiento. Ya la gente está en actividades cada vez más claras, y nosotros podemos tener muy buenas soluciones con lo que estamos haciendo. Así que bueno, los dejo y dejo a Tere que termine con la reunión.